Bienvenidos a el canal En la Palabra de Nadie. Seguimos hablando de psicología científica y psicopatologías. Hoy tenemos de invitado a Juan Rago, que es psicólogo y psicoterapeuta, y vamos a hablar de un tema muy importante porque, bueno, es una de las psicopatologías más comunes, si no me equivoco. Ahora Juan nos va a decir si esto es así, que es la depresión, un tema realmente muy interesante y que, bueno, toca de cerca a muchísima gente. Contanos, Juan, ¿qué tan común es la depresión? ¿Es realmente una de las psicopatologías más comunes? La depresión es, si no es la patología más común, pega en el palo, digamos que sí, lo es. Estadísticamente, casi entre un 4 y un 8% de la población general tiene depresión y se calculó más o menos en el 2005 que el 16% de la gente a lo largo de su vida había tenido un episodio depresivo. O sea, es realmente un número bastante grande. Estamos hablando de más o menos una persona entre 10 o entre 20 tiene un episodio depresivo y en el mundo actualmente está atravesando una depresión. ¿Qué es una depresión? Capaz estaría bueno hablar y explicar qué es. Primero que nada es un trastorno. Los trastornos se caracterizan porque es algo que está desadaptado. Tiene tres aristas puntuales un trastorno, que es un factor cultural, o sea, algo que no está asociado, no está considerado como la norma a nivel cultural, pero hay dos aristas que me parecen que son muy interesantes y muy importantes, que son la parte de la angustia, o sea, un trastorno siempre genera angustia y siempre genera una desadaptación en el sujeto. La persona deja de poder trabajar, la persona deja de tener amigos. En la depresión puntualmente se da en este caso. Tiene angustia porque está deprimido, porque está triste, tiene una desregulación a nivel tristeza, está constantemente triste y a su vez tiene una desadaptación porque no puede cumplir con ciertas normas de lo esperable en él. O sea, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede tener relaciones sociales como se esperaría, como quisiera tener. Se usa generalmente la imagen, ¿no?, de que no se puede ni levantar de la cama. Esa es una frase que Esto se usa. pasa, esto es una frase, esto es un lugar común, pero es algo que pasa. Y si esto pasa por más de 2 semanas, se está hablando de una depresión mayor, de lo que es un estadio depresivo en el DSM-4. DSM es el manual psiquiátrico americano, que básicamente plantea que en el 4 es un estado depresivo mayor, en el 5 un trastorno depresivo mayor. Una persona que por 2 semanas tiene una serie de síntomas. Dos síntomas muy importantes que son los característicos de la enfermedad, que son del trastorno, que son estado de ánimo negativo o malo, digamos, básicamente sintiéndose triste o con malestar de manera constante. Anedonia es falta de placer, falta de disfrute en las actividades que hace. En niños esto cambia, se habla por ejemplo de irritación, si bien es un tema específico porque la depresión se da bastante diferente en niños que en adultos. Irritación es una de las cosas que tienen niños, estas dos cosas son súper importantes, tienen que sí o sí estar. Y después una serie de síntomas más que pueden estar o no, pero debe haber por lo menos 5, que son fatiga, reducción o aumento de peso de un 5% de la masa corporal, hipersomnia o insomnio, o sea, excesos de sueño, o falta de sueño, sentimiento de malestar, cansancio, se podría decir, y por lo general sienten mucha culpa y sienten inminentes ganas de matarse o pensamientos de muerte. Es algo necesario, no un intento de suicidio, sino el pensamiento de muerte en estas 2 semanas. Entonces el estado depresivo dura más tiempo. ¿Y qué tipos de depresión hay? Porque, por ejemplo, se suele hablar de depresión endógena y depresión exógena. ¿Son correctas estas categorías? ¿Se puede hablar de estos dos tipos de depresión o de más tipos de depresión? A ver, la depresión, si vos agarrás desde el DSM, hay más tipos inclusive de depresión. A ver, vos podés diferir de que una depresión puede venir con ansiedad, una depresión puede venir con un cuadro psicótico, una depresión puede venir con diferentes factores. Sin embargo, cuando uno habla de la parte causal, uno tiene que una depresión puede ser endógena. Endógena es que, digamos, los problemas vienen desde una base más biológica o genética. En cambio, la parte exógena es más porque una serie de patrones cognitivos que tiene una persona con un evento negativo llevan a un estado depresivo. O sea, una persona tiene una serie de aprendizajes y esta serie de aprendizajes mezclados con
una situación de estrés grande, generan una depresión. Sin embargo, realmente esto es a nivel causal. Y capaz a nivel causal, en TCC no nos importa tanto como los factores que sostienen una depresión. Que eso es capaz algo más interesante para nosotros, algo con lo que podemos trabajar. Lo causal es importante a nivel académico, a nivel también a veces a nivel de patológico, pero lo que mantiene la enfermedad es lo que a veces hace que esta persona no se pueda levantar de la cama, no la causa. ¿Y cómo se diagnostica la depresión? Recién mencionaste varios síntomas, ¿no?, que pueden entrar dentro de un diagnóstico, pero más técnicamente, es decir, si llega una persona a tu consulta, ¿no?, y dice estoy deprimido, y bueno, uno no se puede guiar, ¿no? Se tiene que decir, bueno, a ver por qué es lo que pasa, ¿cómo es este proceso? Primero que nada, uno escucha a la persona, escucha la problemática que tiene la persona, revisa por cuánto tiempo hace que está con estos síntomas. Si esta persona cumple con 5 de los síntomas que nombré previamente por 2 semanas, ya se considera que está en un estado depresivo, que tiene un trastorno depresivo mayor. Pero sumando a eso hay un montón de diferentes técnicas, que para nombrar una, técnicas hablo de instrumentos, está el BDI. El BDI es un clásico, que es el inventario de depresión de Beck, que con un par de preguntas, cosa que ayuda, pues son pacientes que vienen con una baja de energía, o sea, tienen mucho problema para inventarios largos, muchos problemas para mantener la concentración. Con un par de preguntas podés establecer la depresión y más o menos el grado de la depresión, cuán grave es. Claro. Y es común que pacientes lleguen y digan estoy deprimido, pero cuando uno realiza este proceso se dé cuenta de que en realidad no, de que más bien tiene cierto episodio de tristeza a corto tiempo. ¿Suele pasar esto o generalmente la gente que llega a consulta y dice estoy deprimida, efectivamente está deprimida? El porcentaje de gente que viene con una depresión es grande, hay mucho porcentaje de depresión y sumado a esto, la pandemia no ha ayudado. Los índices, hay un par de estudios muy interesantes, sobre todo en plena pandemia, en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, que hablan de estados depresivos en un 20% de la población general. Hay que ver los estudios, hay que revisarlos, son estudios que estaría bueno, capaz, que es muy difícil de repetir, pero sí, hay mucha gente con estados depresivos hoy en día. Sin embargo, la depresión también es la madre de todas las comorbilidades. Entonces, hay muchos momentos donde te viene un paciente y vos escuchás depresión, pero capaz te das cuenta que tiene capaz un trastorno borderline. Viene con depresión o capaz tiene otra cosa más relacionada a una fobia social que devino en depresión. Que esto pasa muchas veces. La depresión termina siendo como la caída del resto de las patologías. Una persona que mantiene un estado de estrés de manera mantenida genera muchas veces una depresión. Entonces, esto puede darse. No es raro que una persona venga de una depresión y termine teniendo otra patología. Pero, por lo general, hay que escuchar y hay que diagnosticar. El diagnóstico es clave. Claro. Y también esto que mencionaste es interesante en el caso inverso, porque por ejemplo estuve hablando con Diego Sarasola, un psiquiatra especialista en Alzheimer, y la depresión mantenida en el tiempo puede generar otras enfermedades, por ejemplo, el mismo Alzheimer, es decir, altera también el organismo y produce otras enfermedades a largo plazo. En el caso más profundo de la etiología de la depresión, ¿no? Mencionaste brevemente algunos aspectos, pero yendo más profundamente, ¿se puede hablar de, por ejemplo, una persona es depresiva simplemente porque tiene genes depresivos, es decir, sin que haya un acontecimiento o sin que tenga conductas insalubres, es decir, que viene ya con eso, con esa predisposición para deprimirse? Es complejo. Hay siempre una metáfora que usa Barlow en uno de sus manuales y en varias de sus charlas. Barlow es un gran especialista en psicopatología, que él habla del vaso medio lleno. Si vos tenés cierta predisposición genética y a vos te meten un estresor, depende del grado de la cantidad de agua que vos le metas y cuánta agua tenía el vaso para que se dé un trastorno. El tema es, bueno, ¿qué depresor es? ¿Cuánta predisposición genética tenía? Y uno habla de vulnerabilidades en este caso, de la vulnerabilidad biopsicosocial de esa persona. Si tiene una vulnerabilidad biológica, o sea, una tendencia genética familiar muy grande, si tiene una vulnerabilidad psicológica muy grande, tiene estos patrones aprendidos, estas formas de relacionarse con el mundo que hacen que
tenga una tendencia natural a facilitar la depresión o justamente está en una situación social que predispone a la depresión. Pero básicamente esto que me preguntás es, la etiología es multicausal, si se quiere. Claro, sí, eso es muy interesante para investigar, ¿no? Y ahora con la pandemia también es muy interesante para investigar los efectos del aislamiento y del encierro también en la depresión. Me interesaría saber un poco más de la base neurobiológica de la depresión. ¿Qué se sabe de esto? A ver, acá es muy difícil no caer en teorías un poco reduccionistas a veces. Vos ves en un paciente con depresión por lo general una reducción a nivel serotoninérgico. O sea, vos ves que tiene menor cantidad de este neurotransmisor que se encarga justamente de regular el estado del ánimo. Eso está, eso aparece, pero darle toda la causalidad de la patología a solamente la reducción del neurotransmisor se torna en algunos momentos un poco reduccionista. Entonces, lo que sucedió en una época es que había tomado mucha potencia esta teoría. La teoría serotoninérgica había tomado mucha potencia y en el último tiempo ha caído un poco porque los estudios no han acompañado tanto. Capaz, entonces, uno puede llegar a decir que sí, tiene una base, existe la base, pero no es el total de la explicación como para llegar a una conclusión de que sea por esto mismo la depresión. Principalmente se usa inhibidores de la recaptación de serotonina. Esto lo que hace siempre es aumentar la cantidad de serotonina a nivel neurológico. Igual capaz, seguramente un psiquiatra acaba de hablar mucho mejor en lo que hace a Sí, yo estaba pensando sí, hacer este diálogo en dos partes, ¿no? Uno desde el punto de vista de un psicoterapeuta y otro desde un punto de vista de un psiquiatra, porque también tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Hay alguna relación entre ser solitario y introvertido con tener depresión? Porque esto es una pregunta del público, ¿no? Suele confundirse, ¿no? Por ahí uno ve a una persona que es muy solitaria porque no habla mucho, es introvertida y dice, bueno, debe ser una persona depresiva. Que una persona sea solitaria no la hace depresiva. Que tenga una red social chica, o sea, que tenga poca gente que responda, que no tenga a quien pedir ayuda, puede ser un predictor para la depresión. Sin embargo, hay personas que son solitarias, que les gusta estar solos y la pasan perfecto, no tienen mayores problemas. Entonces, si bien una red social pequeña puede ser un predictor, no necesariamente es algo que esté conectado. Hay gente que puede pasar 12 horas escribiendo y disfrutarlo totalmente, o 12 horas programando y disfrutarlo totalmente. Y eso responde a una persona introvertida. ¿Hay alguna relación entre la dieta y la depresión? Esto es una pregunta que hicieron varias personas porque parece ser que, bueno, algunas personas fueron diagnosticadas con depresión y se les dijo, ¿no?, que era por llevar una dieta inadecuada, por ejemplo, con baja vitamina B o demasiados carbohidratos. ¿Hay realmente una relación entre comer mal y estar deprimido, o comer mal puede llegar a acelerar un proceso depresivo? Puede llegar a ser algo que genere un estado de vulnerabilidad. Se dan casos en los cuales capaz una persona atraviesa 6 meses de un estado de estrés. Esto genera un daño a nivel cortical, puntualmente a nivel hipocampal. El estrés genera esto de manera mantenida y genera un estado depresivo. Esto puede llegar a generarlo en caso de una mala alimentación. Puede ser algo que genere justamente esto, pero no es lo más normal, no es algo tan común que se dé. Hablando de una persona que pasa hambre, ¿puede darse una persona que hizo mal una dieta? Puede pasar, puede ser algo que genere un empuje a caer en la depresión, puede ser, no es lo más común. Claro. Me imagino que también hay algo ahí que es un círculo vicioso, ¿no? Porque uno se deprime y también come peor, y al comer peor tiene menos energía, entonces se va... Esto pasa. Por eso mismo la depresión, uno de los índices es perder o aumentar un 5% de masa corporal en los últimos meses. Entonces, tenés personas que se deprimen, comen y se deprimen más, y comen más y se sienten mal, y comen más y viceversa. Tal los que comen menos. Claro, sí, eso es muy interesante. ¿Hay alguna relación entre vivir en el desorden y tener depresión? Esto también es interesante porque también puede llegar a generar un círculo vicioso, ¿no? Una persona que se deprime se deja estar, ¿no? Deja la casa más sucia, más desordenada. Eso a la vez
lo deprime más. ¿Esto se da? ¿Hay una relación entre el orden de un ambiente y la depresión? No es raro que un paciente deprimido tenga hábitos tanto higiénicos como de orden en la casa malos. No es raro que empiecen a desorganizarse, pero es más a causa de la depresión que algo causal de la depresión. No es algo que genera depresión, sino algo que es muy normal que pase, porque es una persona que deja de tener energía para hacer nada. Entonces, una persona que está el 90% del día acostada, poco probable sea que limpie. Eso inclusive muchas veces al principio se trabaja el arreglar el lugar donde vivís, tratar de activar y empezar a usar la activación conductual para poder empezar a tener un mejor ambiente donde estar. Eso también influye a veces en el estado de ánimo. Pero Claro. sí, la función es al revés que como lo planteabas vos. ¿La depresión afecta más a hombres o a mujeres o es equilibrado en el género? Es bastante desbalanceado en contra de las mujeres, digamos, porque las mujeres tienen 2 o 3 veces más probabilidad de generar depresión. O sea, hay 2 o 3 veces más mujeres deprimidas que hombres. No, me esperaba que la respuesta Pero bastante sea al grande. revés. Pues uno mira los índices de suicidio, por ejemplo, y son mucho más hombres, pero Eso, qué eso es interesante. algo bastante interesante. El hombre tiene una tendencia muchísimo más grande al suicidio concretado. No al intento, no a la ideación, no al pensamiento o a la planificación. Pero el suicidio concretado, el porcentaje de hombres es mucho más alto. Claro. ¿Y hay más probabilidades de sufrir depresión a cierta edad? Sí, acá se habla de que tiene un formato de U. Sacando a los niños de por medio de la estadística, los jóvenes adolescentes, digamos, adolescentes, jóvenes adultos, tienen más tendencia a la depresión que las personas de entre 30 y 60 años, y después empieza a aumentar de vuelta la posibilidad. O sea, cuanto más grande, más chico sos, por lo general hay más probabilidad de padecer depresión. En ¿Y el medio, por lo general, se aplana. a qué se debe esto? ¿Es algo biológico o cultural de cómo está organizada la vida de una persona? No se sabe bien. No se sabe bien si es un tema hormonal. Hay algunas teorías de regresión a la media, que una persona se va adaptando a vivir con eso y después las pérdidas de fin de edad empeoran, pero la verdad es que no hay una respuesta concreta en este aspecto. Claro. ¿Y la depresión afecta más a ciertas clases sociales que a otras? Es difícil de calcular esto, porque se cree que sí, se cree que afecta bastante más a las personas más estresadas, o sea, que afecta más a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica. El tema es que también se calcula más o menos que el 75% de las personas de baja clase social que están con depresión no entran dentro de las estadísticas. O sea, se cree que hay una gran cantidad de esas personas que realmente no llegan a terapia y no llegan a estar dentro de los protocolos académicos de epidemiología. Entonces, es difícil de responder. Se cree que sí, pero no se puede establecer bien. Claro, sí, eso es muy interesante, habría que investigarlo en profundidad. Me gustaría conocer el estatus que tuvo la depresión en otras culturas y en otras épocas, ¿no? Porque se habla mucho de que por ahí la depresión es un fenómeno más moderno, contemporáneo. Bueno, estuvimos hablando de la pandemia, pero eso dejándolo de lado porque es un evento particular, ¿no? Pero como que la depresión es una enfermedad moderna. Me gustaría saber si se sabe si en otras culturas o en momentos premodernos o en otras épocas la depresión era igual de común o menos común. La realidad es que no se sabe. No se sabe porque la estadística en psiquiatría no empezó hace tanto. Vos sí podés ver que, por ejemplo, diagnósticos de Kraepelin, si se quiere, que es la psiquiatría más moderna, pero del 1900, Kraepelin planteaba que estaba la melancolía como depresión, si se quiere. Y culturalmente uno podría creer que la depresión estaba, pero por otro lado es difícil porque la idea de trastorno tiene un factor de cultura. Tiene el factor de cultura que hablamos previamente, entonces capaz no era reconocido como justamente un trastorno. Entonces, entre que no tenemos estadística y que no tenemos datos puntuales y tampoco tenemos tanta información, es medio difícil. Hubo un estudio hace un tiempo que trataban de establecer si Newton había sido Asperger o no.
Claro, Es muy difícil. sí, O o como sea, esos artículos truchos probablemente, de internet que te dicen de cuánto era el IQ de Spinoza, por ejemplo, totalmente exacto. imposible. Entonces, probablemente haya estado, probablemente haya habido gente que tenía una pérdida o tenía un problema y caía en depresión. ¿Se reconocía como tal? No lo sé. ¿Había estadística para establecerlo? No la hay. Realmente no tenemos los datos. ¿Cuáles son los tratamientos más eficaces para la depresión? Los tratamientos más eficaces son la activación conductual, también tiene el nombre de terapia de activación conductual para la depresión, son muy parecidos, son dos terapias, una un poquito más estructurada, la otra un poco más libre, pero son muy parecidos en sí. La terapia cognitiva básica de Beck, la famosa TCC de los 60-70, y la farmacológica, también la mixta, o sea, mezclar farmacología con lo que son estas terapias. Debe depender mucho del nivel de depresión de la persona, me imagino, ¿no? Uno capaz tiene una tendencia de usar un poco más activación conductual con una persona con una depresión severa, que es capaz un poco más efectiva. Esto incluso es algo que planteaba Beck, la terapia de activación conductual nace de una primera parte de la terapia de activación que planteaba Beck, que al principio con los depresivos severos planteaba que tenía que activarlos uno y después se formó la terapia puntualmente. Entonces tiene cierta eficacia mayor o efectividad por su facilidad de usar. Mucho Claro. más fácil de usar la terapia de activación conductual. Claro, la activación conductual es una terapia relativamente nueva, yo no la conocí hace relativamente poco. ¿En qué consiste esta terapia? No llegué a profundizar, digamos, en cómo es el procedimiento para tratar con activación conductual a una persona deprimida. ¿En qué consiste? A ver, la terapia de activación conductual plantea que una persona que se deprime se aleja de los reforzadores naturales que esa persona tiene. Al alejarse de estos reforzadores, la persona empieza a sentirse mal, pero aparte empieza a evitar sensaciones de malestar. Al evitar sensaciones de malestar, empieza a no salir, a no hacer actividades que eran reforzantes y que generaban buen estado de ánimo en el pasado, y se genera justamente un círculo vicioso que impide que la persona salga a hacer estas actividades. Uno lo que plantea es tratar de reconectar a la persona con actividades que eran placenteras para esa persona, pero lo importante es que esas actividades tengan sentido para la persona, porque no todo es placentero para todo el mundo. Entonces, para una persona, la activación conductual capaz empieza con volver a leer, con volver a estudiar, o con empezar a salir al aire libre. Depende de la persona. Si la persona detesta hacer actividad física, pese a que la actividad física es una recomendación primaria en la depresión por la mejoría en el estado de ánimo, no se va a buscar la activación conductual por ese lado. Uno busca lo que se llaman actividades antidepresivas, que son actividades que naturalmente tienen un gran grado de reforzamiento intrínseco y que a su vez ayuden a la persona a conectar con áreas importantes de su vida. O sea, capaz una persona religiosa, volver a leer la Biblia puede ser una actividad que esté reforzada y que sea justamente antidepresiva. En cambio, una persona atea, todo lo contrario, evitar capaz esas situaciones. Es básicamente por ese lado que se va. Claro. Es bastante diferente a la terapia cognitiva de Beck. Claro, ¿y cuál es la diferencia? Justamente eso te iba a preguntar con las TCC clásicas. La terapia cognitiva de Beck, si bien en un primer momento plantea para las depresiones graves que activen, la parte interesante para él son los esquemas que tiene la persona de visión sobre el mundo. ¿Qué significa esto? Una persona deprimida tiene una triada cognitiva negativa, que es sobre el mundo, sobre sí mismo y sobre el futuro. La idea es atacar las cogniciones que esta persona tiene negativas. Esta persona está sesgando al mundo de una manera negativa, la ve de manera negativa y no puede ver la parte positiva del mundo. Entonces, lo que se hace en la terapia, lo central en la terapia cognitiva es justamente hacer discusiones cognitivas, tratando de generar lo que se llama una reestructuración cognitiva, cambiar la forma de que funcione el esquema, que es pasar capaz de pensar, todo a mí me sale mal, a, bueno, algunas cosas me salieron mal, pero no tanto. Entonces, tratar de golpearlo con la evidencia de que
todo no está tan mal, capaz. Claro. Hay una diferencia, si no me equivoco, la activación conductual es como refuerza, digamos, las conductas más, digamos, los comportamientos que se suelen considerar conducta en el lenguaje común, ¿no? Como las acciones y en cambio la TCC es más de las conductas internas. ¿Esa vendría a ser más o menos la diferencia? Es una buena forma de ponerlo. Inclusive la forma de trabajar los pensamientos, que es la conducta interna, es bastante diferente porque la TCC clásica los discute, la TCC clásica trata de cambiar y de golpear capaz con evidencia, luchar con evidencia estos pensamientos. En cambio, capaz la activación conductual se focaliza en la actividad puntual y el pensamiento lo deja flotando. Usa técnicas más parecidas en algún punto a lo que es ACT y DBT, de no darle bola al pensamiento y tratar de concentrarse en la actividad y en lo positiva que es esa actividad. No luchar contra el pensamiento, sino dejarlo más flotando, de una postura diferente. Imagino que en el caso de los psicólogos más formados combinan estas terapias, ¿no? Usan algunas herramientas de la activación y otras de las TCC. Uno usa todas las técnicas que tiene en disposición. Entonces, uno, si ve que el paciente responde mejor a una terapia cognitiva, se usa cognitiva. Si ve que responde más a una activación conductual, también. Probablemente se usen las dos técnicas juntas. Si el terapeuta está formado en las dos, probablemente use todas juntas para ver a qué responde mejor el paciente. Por eso también se recomienda usar farmacoterapia conjunto. Bueno, dejamos de lado la DBT. ¿En qué consiste la DBT? La DBT puede llegar a ser usada, pero la DBT es para trastornos límite de la personalidad puntualmente. Es muy útil para trastornos de personalidad y es muy interesante la forma de trabajar los pensamientos que tiene, pero sin embargo capaz puede ser útil para pacientes que vengan con un factor más orientado a trastornos de personalidad con una depresión. Entonces, si te viene una persona con TLP justo estando en un estado depresivo, capaz vos combines más un poco de AC, de activación conductual, con un poco de DBT, que capaz pueda ser más útil que otras técnicas. Sin embargo, la DBT no trabaja puntualmente con depresión. Claro. Hay un síntoma que es interesante que suele asociárselo a la depresión, pero también a el TLP o los trastornos de personalidad, que son las autolesiones. Si te llega un paciente que dice que está deprimido y se autolesiona y tiene cortes, ¿es más común o el diagnóstico estaría más orientado a un trastorno de personalidad tipo trastorno de TLP y por lo tanto una terapia DBT? ¿O puede tranquilamente ser un síntoma de la depresión más común, digamos, sin trastorno de personalidad? Ahí hay que hacer un buen análisis diferencial. Ahí es muy importante ver cómo llega o cómo funciona esa autolesión. Probablemente capaz uses en esos casos las técnicas, las TIPS, que son las técnicas de justamente control de crisis de la DBT, y sin embargo uses más activación conductual para sacar al paciente de la cama. Entonces, es más o menos eso lo que se trataría de hacer. ¿Es correcto afirmar que la terapia basada en evidencia, ¿no? Estas que estuvimos hablando, pueden ser igual o más efectivas que la terapia farmacológica? Esto es una pregunta que me parece muy importante porque, bueno, hay que aclarar que si bien la terapia farmacológica es eficaz y obviamente es recomendable en muchísimos casos, también es cierto que tiene efectos secundarios, es decir, los antidepresivos pueden provocar anorgasmia, pueden provocar que, bueno, para los que no sepan, es la pérdida de la capacidad del orgasmo, pueden provocar incluso disminución del deseo sexual completamente, es decir, hay varios efectos adversos que, bueno, mucha gente trata de evitar, ¿no? Así que esta pregunta es muy interesante. ¿Puede llegar a ser un reemplazo para la terapia farmacológica? Depende del paciente, depende de la situación del paciente. Te puede llegar un paciente que también no pueda consumir fármacos, por A, B o Z, un paciente con lupus. Yo no puedo tomar, por ejemplo, benzodiazepinas. Entonces, yo llego y vengo con ansiedad, yo no podría tomar clonazepam, que es la recomendación número 1. Entonces, vos tenés capaz que ver cómo llega o qué tiene el paciente. La realidad es, la terapia tiene un efecto de remisión similar, casi igual al de la medicación. Entonces, están más o menos los dos por un 48-50% de casos con remisión. Sin embargo, juntas, esto es algo capaz interesante para marcar, llegan a un 73%. La gran diferencia es que la terapia, que capaz es lo que uno opta por siempre proponer terapia, es que la terapia tiene cierta tendencia a tener mejores resultados en los seguimientos. Entonces tiene mejores follow-ups. O sea, una persona que vos le sacas la medicación en 12 meses,
Por lo general tiene alguna cota de recaída, no necesariamente, pero a veces pasa, cosa que en cambio con la terapia a veces se mantiene un poco mejor. Capaz estaría bueno charlarlo con un psiquiatra a ver qué opina, qué comparativa, pero los estudios marcan que la terapia combinada en estos casos es realmente muy efectiva, porque levanta más rápido al paciente, que es lo que pasa capaz con la farmacoterapia. Uno aprovecha el levantado del paciente haciendo mejor la activación conductual o la discusión cognitiva, ya el paciente está con mejor ánimo, con mejor estado de ánimo y se siente mejor. Y por otro lado, a la larga ya aprendió técnicas que en el futuro le van a servir capaz para no volver a caer en una depresión. Entonces, la farmacoterapia en combinado por lo general se recomienda mucho con la terapia. Estábamos hablando de la etiología, ¿no? Y mencionamos los casos de depresión genética, endógena, exógena, etc. En cuanto a estas etiologías, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento? Es decir, por ejemplo, una persona que parece no tener mucha predisposición genética a la depresión, ¿tiene otro tipo de terapia o el tratamiento es exactamente el mismo, no importa el origen de la depresión? Hay casos que en este momento estoy pensando que son bastante diferentes. Por ejemplo, lo que es la depresión por falta de luz, la que se da sobre todo en países nórdicos. Hay cierta terapia, por ejemplo, con rayos con luz, utilizando terapia con luz, que eso sí cambia un montón. Es muy diferente lo que se plantea. Sin embargo, por lo general la terapia es la misma. Sacando esos casos particulares, la terapia es la misma. Vos buscás las causas, buscás la conducta depresiva y tratas de atacarla. Salvo, repito, capaz te venga una persona capaz con hipotiroidismo, esa persona que viene con hipotiroidismo está teniendo todo el tiempo momentos de estrés y ahí capaz también hay un tema medicamentoso de por medio. Pero sí, salvo estos casos, por lo general es similar. Claro. Capaz, se me ocurre, ¿no? Capaz es un poco diferente acompañar un duelo capaz de un familiar, que una depresión sin un duelo tan puntual y tan específico. Capaz se pueden usar técnicas de DBT y aceptación, técnicas de aceptación y compromiso, pero sin embargo, por lo general, las terapias son muy parecidas y se usan muy parecido. Que cabe aclarar, cada paciente es un mundo. O sea, cada paciente que viene, la conducta depresiva va a ser diferente y lo que vos vayas a tratar va a ser totalmente diferente. Claro. El significado de lo que suceda. En un paciente te viene con una conducta y vos capaz lo ves y decís, che, esto está bueno. De otro te viene con la misma conducta y es, no, esto no es por ahí. Depende mucho de la función. Muy importante el diagnóstico y el diagnóstico funcional en ese caso. Claro, es muy interesante porque hay un mito muy común que se escucha siempre en Argentina, esto lo suelo decir en varias de estas notas, que soy muy anti-psicoanálisis, pero uno de los mitos, ¿no?, que difunde el psicoanálisis es que las TCC o el conductismo eliminan la subjetividad y supuestamente el psicoanálisis acepta la subjetividad y escucha al sujeto y escucha su historia. Bueno, acá vemos que claramente esto no es así, ¿no? No, para nada, para nada. Lo más importante es el diagnóstico. Porque sin diagnóstico no sabes cuál es la conducta problema. Muchos de los pacientes llegan en estado subsindrómico. No vienen con un síndrome puntual, no vienen con un trastorno puntual, vienen con una serie de síntomas y vos ves cómo modificarlos, ves qué tienen, cómo están reforzadas esas conductas, qué pensamientos tiene la persona de esa conducta. Si capaz es un tema de interpretación. La conducta no es tan grave y la persona la está sufriendo y capaz es un tema de aceptar la situación. Entonces, varía muchísimo según el paciente. Sí, aparte hay un chiste que hacemos siempre con un amigo, que es, los psicoanalistas dicen que son los únicos que escuchan al paciente y que aceptan la subjetividad y que aceptan la diferencia de las personas, pero según ellos absolutamente todos, a los 5 años queríamos acostarnos con nuestra madre, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis explicativas de las depresiones que son resistentes a los tratamientos? Si uno ve, por ejemplo, las noticias de Suiza, es donde tienen eutanasia y muerte digna, etcétera, ve que hay mucha gente que llega y pide tener muerte digna porque dicen que, bueno, probaron todos los tratamientos y nunca pudieron superar la depresión, es decir, llegan con, no sé, 35 años de venir sufriendo depresión y hicieron terapia toda su vida, intentaron todo lo posible y no hay caso. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuál es la causa de esto? La causa puede ser la misma, puede ser que haya habido mayores factores de vulnerabilidad en diferentes áreas, puede haber que haya habido justamente mayores estresores, mayores situaciones, peores experiencias de vida, peores aprendizajes. La realidad es que la causa explicativa de por qué
una depresión es refractaria, se llama puntualmente refractaria ese tipo de depresiones, y por qué no, no hay una explicación puntual. ¿Por qué una es grave y por qué otra no? Capaz dependen de ciertos patrones de aprendizaje, de ciertos patrones de carga genética, de un montón de factores. Hay algunos tratamientos que se usan con este tipo de pacientes que son terapias muy puntuales y también bastante complejas y bastante mal vistas, que es la terapia electroconvulsivante. Es una terapia que tiene muy mala fama y es lógico que la tenga. Es una terapia muy fuerte, pero que se usa con este tipo de pacientes. Ahora se está haciendo subcutánea con un pulsor que básicamente modifica la corteza y la positividad de la corteza, que capaz en estos casos se recomienda, pero solamente se usa en casos extremos donde todo ha fallado. Sí, sí, sí. Sí, en Argentina hubo una polémica que, bueno, se prohibió la terapia de electroshock y, bueno, yo formé parte de los que criticaron esta decisión porque se hizo simplemente haciendo caso a organismos, digamos, Foucaultianos, ¿no? Y no viendo la evidencia científica de que, bueno, en casos como los que está diciendo, efectivamente es efectiva y además, esto es muy importante decirlo, la terapia de electroshock o electroconvulsiva no es para nada como se ve en las películas, como esta película, ¿no? Donde está Jack Nicholson ni nada, sino que ahora se hace, bueno, se seda a la persona, digamos, no es una tortura, es un procedimiento como puede ser una operación, un tratamiento quirúrgico, es algo que tiene sus protocolos donde son completamente éticos, es decir, se trata a la persona como un paciente que va a recibir un tratamiento y se evita su sufrimiento, se evita que la pase mal, no es una especie de tortura, ¿no? Como creen los antipsiquiatrías Foucaultianos, ¿no? Como que la industria farmacéutica o la industria de la psiquiatría maltrata a las personas, etcétera. Sí, sin embargo, sí, se queda aclarar que se usa solamente cuando ha fallado todo. Claro, Esto es es una muy terapia importante. invasiva, O sea, obviamente. vos no querés usar una terapia invasiva con un paciente que no podría avanzar un montón. Y muchas veces, capaz también no la pegó con el terapeuta. Eso es algo muy importante. Aceptar la derivación. Si un tipo en 6 meses no mejoró, dependiendo de la patología, capaz si viene con un TDP, que es algo más crónico, ¿se entiende? Pero si vos tenés una depresión, está en el mismo grado de depresión, después de 6 meses, hay dos factores: o le estás pifiando en el diagnóstico o también cambiar de terapeuta. Vos no estás funcionando. Hay factores individuales que hacen que no puedas motivar al tipo, no funcione la terapia, el tipo no te entiende, tengas que derivarlo. Eso es algo que capaz falta un poco en Argentina porque estamos acostumbrados a tratamiento de 10 años. Sí, No sí. hace falta que una persona esté 10 años. Tampoco es un tema de exitismo, pero sí un tema de conocer los tiempos lógicos de una depresión. Las depresiones también se curan de manera espontánea. Eso es algo que capaz no dicen muchas veces, que es una depresión con todos los síntomas. Es muy raro que dure más de 9 meses. Entonces, después la persona queda con un subsindrómico un año más o un tiempo más y después cae de vuelta en depresión. Claro. Pero es importante que la persona entre en remisión bastante más rápido que eso. Sí, 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 es muy importante eso. Tal cual, yo tengo muchas amigas que, bueno, se encariñaron, ¿no? Con su psicoterapeuta, psicoanalista y sufren depresión y, bueno, no hay ningún cambio y uno les dice, bueno, pero ¿por qué no probás un terapeuta basado en evidencia o cambiás un poco? Pero bueno, es como algo también, como algo personal, ¿no? Como un cariño que, bueno, pero esta psicóloga yo la tengo desde chica y eso no sé si está tan bueno, ¿no? El terapeuta no es tu amigo. Si el terapeuta no funciona, no hay mucha vuelta. Es lo mismo que el médico en ese sentido. Como si no está funcionando después de ciertos tiempos lógicos y no te da una idea de cuánto debería durar, ahí suena raro, por lo menos. Me gustaría saber un poco más sobre la relación entre suicidio y depresión, ¿no? Porque hay dos mitos, ¿no? Como que todos los depresivos son suicidas y el otro mito es que todos los suicidas son depresivos, ¿no? Voy a volver un poco para atrás. ¿Están íntimamente relacionadas? Sí. Pero sin embargo, un suicida puede no ser depresivo y un depresivo puede no ser suicida. Pueden no tener crisis suicidas, pueden no tener pensamientos de muerte. Es un síntoma de 9. O sea, hay 8 síntomas más para ser un depresivo y no necesariamente pasa. Pero sí lo que pasa es que las personas que están con una depresión mantenida por mucho tiempo tienen una tendencia a poder desarrollar ideación, planificación e intento. El tema es muy difícil de predecir. Esto es algo que es bastante interesante.
el suicidio es muy, muy difícil de predecir. Vos tenés indicadores, cuando vos estás trabajando con una persona con intento, pensamiento, planificación, vos básicamente vas testeando cada uno de ellos y qué cosa funciona como trigger. Sin embargo, con una persona que no estás trabajando, la verdad es muy difícil de predecir. Si hay factores que te establecen la posibilidad de que suceda. Una persona mayor de 60 tiene más probabilidad de que se suicide. Una persona que es hombre tiene más probabilidad de que se suicide. Una persona deprimida tiene más probabilidad de que se suicide. Si vos tenés las tres y te dicen, me quiero matar, te genera más, te tenés que activar mucho más que una persona que responde de otra forma. Sin embargo, con un me quiero matar, vos de una pones todo el protocolo antisuicidio. O sea, todo el protocolo de llamar a la guardia, llamar a alguien y todo el protocolo previo que tenés con esa persona. ¿En Argentina es particularmente preocupante el índice de suicidios o está más o menos en la media? La última vez que lo vi, el índice de suicidios estaba más o menos igual que el mundo. En esto, voy a ser sincero, podría estarme equivocando, pero muchas veces este tipo de índice queda subvalorado, que es lo que pasa en muchas partes del mundo. Como que no pasa como suicidio, pasa como, no sé, muerte por arma, etcétera, y termina siendo un suicidio. Claro, eso es muy interesante. Hay un mito que en los países nórdicos hay mayor índice de suicidios y hay muchos artículos sensacionalistas que decían, pero idealizan a los países nórdicos, idealizan a Suiza, pero tienen un montón de suicidios. Y en realidad cuando uno mira por qué es esto, es que en realidad son los únicos países que realmente cuentan los suicidios. Hay muchos países que no los cuentan. Entonces, como son los únicos que tienen datos certeros, parece que tienen más, pero en realidad simplemente tienen mejor metodología. El único país que creo que es el Real Madrid del suicidio es Japón. Después el resto sí. más o menos tienen un índice parecido en ese sentido. Entonces el Real Madrid está bien dicho, pero sí, bueno, eso también se vincula con lo que veníamos diciendo del encierro, ¿no? Es un país que tiene muchísima gente que vive completamente encerrada y aislada. Por un lado sí, y por un lado está romantizado el suicidio en Japón. Y ese es un problema muy grande, está romantizado el suicidio, está mal vista la terapia, entonces ahí tenés una bomba de tiempo en algún punto. Más que es un país que tiene ciertos patrones que hace que sea muy te la tenés que bancar en favor de la sociedad. Entonces me estoy sintiendo mal, pero capaz justamente un depresivo japonés es muy diferente que una persona deprimida en Latinoamérica. Es una persona capaz va a trabajar y la pasa mal, se siente mal y llora, pero nunca muestra lo que le está pasando. Capaz nunca va al terapeuta. Y en el medio tenés la cultura del harakiri, ya ahí es un tema bastante complicado. No, estuvimos hablando de temas muy polémicos. Yo te quiero hacer una pregunta que esto va un poco más allá, ¿no? de tu formación de psicólogo, que es una pregunta más ética, más personal. ¿Considerás que debería ser debatida la muerte digna para casos de depresión refractaria? Es decir, una especie de eutanasia para depresivos que, bueno, intentaron todo y no pudieron y piden en muchos casos esto. Como todo, creo que debe ser debatido. Me parece que probablemente te dé una respuesta mucho más copada una persona que esté especializada en bioética. Son justamente las personas que saben de esto y las personas que se la pasan todo el día pensando este tipo de cosas. Sin embargo, sí, o sea, está bien el debate, quizás no esté tan de acuerdo personalmente, capaz como en un caso de una enfermedad terminal, pero eso ya estamos en un marco personal. No sé si estamos en un marco psicológico o profesional. Ya es una opinión ética más que una opinión ética y sin fundamento. Vos podés tener una opinión ética con fundamentos. Acá no tengo fundamentos justamente porque no estoy especializado en eso. Claro, sí, sí. Es un tema muy interesante, sin embargo, para debatir Muy y charlar, interesante. ¿no? Muy Bueno, interesante. llegamos a un punto que también es muy interesante y muy importante, que es cómo evitar sufrir depresión. ¿Qué conductas pueden evitar caer en estados depresivos? Esto creo que es la pregunta quizás la más importante de toda la lista que tenemos, porque bueno, es básicamente prevención, ¿no? Que una depresión puede llevar desde, no sé, estar un par de días en cama hasta el suicidio, o es como un tema muy, muy, muy importante, y la gente tiene que saber, digamos, es parte de una psicoeducación de urgencia, cómo evitar, qué conductas evitan caer en estados depresivos. Evitar una patología es algo muy difícil de plantear. Uno puede dar algunas líneas principales en las cuales
la persona que se conoce a sí misma capaz sepa qué utilizar en cada momento. Sin embargo, realmente predecir una patología es algo muy, muy difícil de hacer y capaz hacer una profilaxis también. Capaz una vida sana es recomendable, una persona que haga deporte, el deporte es un mejorador del estado del ánimo natural, no solo por la parte social, sino por la parte física, las dos cosas. Una vida sana, la famosa respuesta de la vida sana, puede llegar a ayudar. Sin embargo, repito, es muy difícil hacer profilaxis de algo que no tenemos. Cuando ya apareció la depresión, sabemos capaz cómo tratarla. Claro. Cuando se escucha hablar de la depresión, siempre sale este mito, ¿no? De las explicaciones voluntaristas, ¿no? Es decir, como estás deprimido porque no tenés la voluntad de llevar una vida sana, ¿no? De salir al parque, de hacer ejercicio. ¿Qué opinás como profesional de estas explicaciones voluntaristas? Yo creo que alguien me defina la voluntad. O sea, es imposible de definir. Lo más parecido a la voluntad que podemos definir es capaz la motivación. Y vos con una persona que se deprime, es una persona que tiene totalmente afectada la motivación, tiene totalmente afectada el placer y las ganas. Entonces vos le decís, tenés que meterle ganas. No tengo. ¿Cómo querés que le meta ganas si no tengo ganas? No tengo ganas de nada, no tengo ganas de levantarme, de moverme, no lo siento. Entonces, la realidad de esas explicaciones no estoy para nada de acuerdo, es así, no estoy fehacientemente en contra, y realmente no es muy fácil operacionalizar científicamente la voluntad. Claro. Capaz podemos hablar de motivación y justamente te digo, la motivación no la tienen. Entonces, no es levantarte de la cama y ponerte buena onda. No, tenés que ir viendo cómo hacerlo muy despacito, que el costo de conducta sea muy bajo, que a la persona no le cueste tanto. Aparte es una persona que muchas veces tiene las funciones superiores reducidas. Tiene este daño que te dije, no sé si te lo comenté, tiene un daño por femocortisol, tiene un daño a nivel hipocampal. Muchas veces una persona con depresión tiene los mismos valores que una persona con ADD. Entonces, con ADD o trastorno de déficit atencional. Inclusive muchas veces cuando te viene alguien con trastorno de déficit atencional, vos lo primero que haces es evaluar depresión. Entonces, es una persona que le cuesta organizarse, le cuesta, no sé, se va a lavar los dientes y tiene que capaz pensar, bueno, primero agarro el cepillo, después le pongo pasta, después me lavo, le cuesta muchísimo más que el resto. Claro. Entonces, es difícil. Claro. Ese daño se recupera. Eso es algo importante de decir, el daño de la depresión con el tiempo después se ve cierta recuperación. Claro, sí, muy, muy importante aclarar eso. Otro meme, por así decirlo, ¿no? Otra idea común, errada y popular sobre la depresión es que el mejor antidepresivo, ¿no? Es el contacto con la naturaleza. Me acuerdo que había una imagen que la gente compartía, no irónicamente, ¿no? Que decía, estos no son antidepresivos y mostraba unas pastillas, esto es un antidepresivo y una persona paseando en el bosque, ¿no? ¿Qué opinión te merecen estas ideas? Considerando que muchas veces con la activación conductual uno termina haciendo que una persona vaya a las plantitas, esto pasa. Entonces es normal que algunas personas lo piensen. Yo naturalmente puedo hablar de mí, trato de no hablar de mis pacientes. Si critico a Colón, prefiero también por lo menos hacerlo, pero yo naturalmente no me gusta estar al aire libre. Entonces no me voy a sentir bien, no me gusta el sol, no me gusta, naturalmente no. Entonces una persona que me viene con mis características, yo la saco al sol y le estoy haciendo lo peor que te puede pasar en la vida. Una cosa es que tome 5 minutos de sol al día, que capaz lo necesita, pero sacando eso la activación conductual va a ser bien indoors, bien capaz ponerte a leer un libro, empecemos a hacer esto, empecemos a hacer este curso online que capaz te gusta, pero una cosa totalmente que capaz a veces la pega, esto del contacto con la naturaleza, pero no es categóricamente así, no es algo que se repite, no es algo que pasa así. Algo que sí hay una relación, ¿no? Que se puede ver es entre el mal sueño y la depresión. Anteriormente nombraste el insomnio o dormir mucho como síntomas de la depresión, pero me interesa saber si puedes llegar a ser inverso, es decir, que dormir mal pueda generar depresión. ¿Esto puede llegar a ser así? A ver, cuando una persona duerme mal, hay que definir cuánto es dormir mal, ¿no? Que capaz es medio de hinchapelota de alguien que está laburando en TCC, pero es definir qué es dormir mal. Muchas veces se recomienda un ataque con medicación de una persona que no está durmiendo,
porque es realmente algo muy grave la falta de sueño. Una falta de sueño mantenida puede generar una depresión, no sería algo raro. Como también pasa inversamente. Vos a veces no sabés si empezó a estar insomnio y por eso se deprimió, o se deprimió y por eso empezó a estar con insomnio. Sin embargo, sí es muy importante la medicación cuando una persona pasa 3, 4, 5 días sin dormir 1 hora, es muy, muy importante. Eso es una consulta casi directa con psiquiatra sin esperar, o guardia, porque pueden generar cierto brote psicótico si tienen predisposiciones. Es muy importante eso. Claro, sí, no, muy, muy interesante eso. Hay un tema que también me parece fundamental, que es bien contemporáneo, igual que bueno, lo que estuvimos hablando de la pandemia, que son las redes sociales. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que está yendo a un psicólogo basado en evidencia porque bueno, tiene un problema de adicción, entre comillas, ¿no? Porque no es un trastorno así, pero tiene un problema serio con las redes sociales, le tiene dificultad para trabajar, etcétera. Y bueno, a mucha gente con la pandemia que estuvo mucho más encerrada, mucho más en redes sociales, le interesa saber si las redes sociales, el abuso de redes sociales pueden contribuir a la depresión. Es como todo lo que te vengo respondiendo, que a veces parece que estoy evitando la respuesta, es justamente esto. Depende de la persona, depende de cómo tenga armadas las redes sociales. Vos podés tener armada la red social de una forma en la cual te muestre siempre lo que no tenés, y eso sí te va a afectar emocionalmente. Si vos ves todo el tiempo gente que tiene autos que vos no tenés, gente que tiene vidas que vos no tenés, y capaz te afecta. A otras personas capaz es lo que quieren y los impulsa o los motiva, pero hay gente que no, entonces capaz limpiar eso le ayuda. Depende mucho, mucho del caso, mucho de la persona. Entonces puede afectarte emocionalmente porque claramente es algo de tu vida, es algo que realmente estás atravesando. Vos, cuando estás en la computadora, estás haciendo una actividad y esa actividad te puede hacer bien o te puede hacer mal. El consumo de redes sociales para algunas personas es recomendable en algunos momentos. Depende de la persona. Y en el caso del consumo de drogas, también se aplica esta misma lógica, ¿no? Que depende de la persona o la persona que consume drogas tiene mucho más probabilidades de deprimirse. El consumo puede afectar. El consumo puede ser algo que genere una depresión. Por lo general, el consumo, sobre todo de marihuana o de opioides, genera justamente efectos de ansiedad, y estos efectos de ansiedad pueden terminar en una depresión. Puede ser algo que justamente te empuje a una depresión. O que justamente como te sentís mal, empieces a aumentar el consumo de esto mismo para sentirte bien. Incluso es como un regulador del estado de ánimo, que no lo es. Que es algo que no te va a generar, te vas a sentir peor, vas a necesitar la mayor cantidad. Entonces, sí, muchas veces pasa que estos pacientes llegan con un consumo elevado de marihuana, cocaína o alcohol, que también afecta. Claro. Y en el caso de esos pacientes, ¿el tratamiento incluye, digamos, el abandono del consumo de sustancias? Depende del grado del consumo, se puede ir charlando. Sin embargo, algo que siempre se tiene que informar cuando llega el paciente es, si viene con alucinaciones, es la cocaína te puede estar afectando. Y en el caso de capaz marihuana o otro tipo de consumos, esto genera ansiedad. Entonces, si vos me decís que te sentís ansioso, esto tenés que o dejarlo o ver qué haces. Claro. Porque realmente vas a seguir estando ansioso y capaz decides dejar la terapia o capaz decides justamente reducir el consumo a un punto donde, bueno, puede consumir marihuana pero no se siente ansioso. Eso a veces se da dependiendo de la droga, dependiendo de lo que sea. Por lo general no es recomendable el consumo. Sin embargo, que no sea recomendable no significa que sea lo que uno llega a un arreglo terapéutico con el paciente. Pero muchas veces se recomienda la reducción del consumo o se implica, o sea, se obliga en algún... No se obliga porque vos no lo podés obligar, claro. Pero se le dice, mira, yo no te puedo tratar más si vos seguís consumiendo de esta forma. Claro, es algo que vos podés. Ahí lo derivás, ahí siempre tenés la opción de la derivación. Con este tipo de pacientes, capaz, la derivación es un centro psiquiátrico o un centro especializado en consumo. Y vos podés trabajar la parte de la depresión y el centro del consumo, o sin embargo ahí capaz le pueden trabajar tanto el consumo como la depresión. Pero esto es muy a ver cómo viene el paciente, cómo llega,
cómo se puede trabajar. Mencionaste muchas veces la palabra ansiedad y me gustaría recomendar, ¿no?, que si les interesa la relación entre la depresión y la ansiedad, vayan a ver la entrevista que hay en este mismo canal, ¿no?, a Federico Sánchez, que es especialista en ansiedad, y bueno, estuvimos charlando con él la relación que hay entre la ansiedad y la depresión para el que le interese. Me gustaría saber qué tipos de políticas públicas podrían ayudar a disminuir la depresión, porque bueno, según lo que estuvimos hablando, pareciera que la depresión es en gran parte una epidemia, ¿no? Una epidemia contemporánea y debe haber alguna forma, me imagino, ¿no?, alguna forma pública de poder disminuirla. Con el simple hecho de que mayor cantidad de gente pueda llegar a una consulta psicológica, ya esto mejoraría. Si hubiera mayores, justamente, políticas públicas que acercaran a la gente a la terapia o que promovieran la terapia, eso podría ayudar. Habría que verlo, habría que revisar cómo hacerlo, pero ese tipo de cosas pasan porque justamente, creo que había dicho, el porcentaje de personas que no llegan a tratarse es de un 75%. Entonces, realmente es muy grande y es principalmente por falta de justamente recursos. Entonces, es algo que se podría revisar, que sería muy interesante verlo por ese lado. Bueno, ya llegamos a las últimas preguntas. Quedaron dos preguntas del público que son bastante específicas. Una tiene que ver, bueno, con esto, con la romantización de la depresión. Estuvimos hablando de algunos mitos que tiene la gente sobre la depresión. Y hay mucha gente que romantiza la depresión y la ve como si fuera un estimulante de la creatividad o un estimulante artístico. Y dice, ah, no, vos seguro sos muy introvertido y deprimido y por eso creás estas cosas o escribís estos poemas. ¿Cómo es la relación ahí entre creatividad o productividad artística y la depresión? ¿Hay un vínculo o generalmente suele ser más a la inversa? A ver, hay unos estudios que salieron en un momento que explicaban o veían que la persona que había atravesado ciertas situaciones negativas presentaba una mayor capacidad para la creatividad. De vuelta, ¿cómo medís la creatividad? Claro. Es muy difícil. Esos estudios, algunos están interesantes, algunos son líneas interesantes para empezar a pensar qué onda, qué le pasa a una persona capaz atravesó una depresión y salió bien. O capaz aprendió una serie de herramientas que después le permiten ser más creativos. Bueno, pero no a todo el mundo le pasa esto. O sea, esto es algo muy importante, porque que algunos hayan salido bien y tenés un montón de ejemplos, yo qué sé, la depresión y la cocaína con de Stephen King, que de paso para mí, de los peores libros de él, son justamente cuando estaban en su peor momento de cocaína. Entonces, yo no sé cuán buenas sea en ese sentido. Acá hay un tema de romantización que es complejo. Es complejo porque, a ver, que Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche creo que murió justamente en un hospital público psiquiátrico. De ahí había un Nietzsche. Todos los otros no eran Nietzsche. Entonces, capaz vos te enterás del caso y vos tomás al caso puntual como la norma y no necesariamente se hace. El de Van Gogh, por ejemplo, que decía que no podía pintar básicamente cuando tenía sus periodos depresivos y uno o escucha generalmente, ah, no, Van Gogh pintaba así porque era un loco. Y cuando peor estaba era cuando peor pintaba, o sea, no podía trabajar directamente. Justamente, muchas veces estos trastornos impiden la capacidad de una persona, no la potencian, depende de la persona. Hay casos donde pueden fogonearse eso, pero en los peores momentos te das cuenta después capaz que no escribían. Y acá es justamente un tema de la romantización de las patologías, que es complicado porque en lo que hace al suicidio, por ejemplo, se dan casos de contagio. En el suicidio se sabe que hay contagio, cosa que no se sabe tanto en otros trastornos. El síndrome de Werther, ¿no? Que es cuando, bueno, Goethe publicó una novela, ¿no?, que era Penas del joven Werther, donde el protagonista se suicidaba y decían que había un efecto Werther porque muchos fanáticos de la novela imitaban al personaje, ¿no? Y se provocó una especie de suicidios masivos en el siglo XIX. Yendo a un caso mucho más nuevo y yendo a un caso que no es para nada tan elegante como el de Goethe, la serie esta 30 Reasons Why o 13 razones por qué, justamente salieron un montón de psicólogos a criticar el grado de, o sea, se puede hablar de la depresión, se puede hablar del suicidio, se puede hablar del abuso, pero no lo romantices al suicidio, porque ya de por sí tenés una persona que está jugueteando con la idea de matarse y vos encima le mostrás a una persona
linda, que está bien y que cuando se suicida todo el mundo le empieza a dar bola. Es muy peligroso lo que están haciendo. Aparte, una cosa, creo que en Badlow lo decía, muchas veces no muestran que el 90% de los casos no es que la gente alrededor se sintió mal, sino que muchas veces se dan casos de personas que les salió mal y perdieron el futuro. O sea, no solo no se suicidaron, sino que tuvieron graves problemas a nivel físico por un montón de tiempo. Claro, sí, sí, que demuestran los casos capaz donde todo cierra redondo, donde todo cierra romántico, y no los casos donde una persona que podía caminar, se cortó mal una vena, le faltó oxígeno en la cabeza y después quedó con retraso madurativo, que capaz es una forma más fuerte de verlo. Entonces, es muy, muy picante, es un tema que se debería trabajar con más cuidado. Cómo capaz concientizar, si bien el arte no se encarga de esto, pero cómo capaz concientizar y hacerlo de una manera más atractiva y a su vez hacerlo de una manera que sea un poco más cuidadosa. Claro. También se me ocurre que, bueno, en el caso estuvimos hablando al comienzo de la depresión y la creatividad artística, puede ser más bien porque una persona sensible, ¿no? Que tiene, digamos, una sensibilidad especial, sea más susceptible de deprimirse y a la vez sea más susceptible de crear buenas obras artísticas, pero no porque la depresión lo lleve a eso, sino porque son ambos causas de una predisposición de la personalidad, ¿no? Puede ser que responda por otra cosa. A ver, la persona talentosa no necesariamente es una persona que tiene un trastorno. Es talentosa porque es talentosa. Si después Nietzsche terminó muerto en un neuropsiquiátrico y después King terminó con problemas psiquiátricos y cocaína, etc., no significa que la persona talentosa es talentosa porque la pasó mal. Los estudios son interesantes, sin embargo, hay que tener cuidado con los estudios y hay que saber leer la metodología de los estudios. Claro, eso es muy importante. Hablando de personas talentosas, una persona que respondió a las encuestas, ¿no? De qué le gustaría saber sobre la depresión o qué mitos conocían, preguntó si existe la depresión post-éxito. Me gustaría saber si esto es así. No existe como, en el sentido no existe de que no está categorizada como tal. Puede darse una persona que logra todas sus expectativas en su vida en, no sé, 25 años, lo toca pico arriba y empieza a atravesar un duelo porque no tiene que más ganar. Esto puede llegar a pasar y también el aburrimiento a veces lleva a estados de regulación emocional. Sin embargo, per se, no, es como esto que vamos a la casuística, un tipo que capaz cumplió todo, una mina, lo que sea, pero termina justamente deprimido porque lo logró todo, pasa, porque atraviesa un duelo y el duelo capaz no lo atraviesa bien, pero no significa que esté categorizado como tal. Bueno, para cerrar la última pregunta, que es la más fácil de todas, ¿no? ¿Qué recomendarías como profesional a una persona que cree o considera que está teniendo un episodio depresivo? Que vaya al psicólogo o que vaya al psiquiatra o que vaya a algún centro puntual, si es un hospital, que es un hospital, que se acerque a donde pueda para buscar ayuda. Si tiene alguien de confianza, que hable con esa persona de confianza, que le pida una mano a la persona o quien sea y que trate de encontrar justamente alguna salida. Siempre vamos a recomendar las terapias basadas en evidencia, pero bueno, económicamente a veces esto es difícil. Entonces, siempre lo importante es que esté tratado. Si ya ve un psiquiatra, ya es algo ganado. Si se trata de alguna forma, ya es algo ganado. Bueno, buenísimo, Juan, la verdad que la pasé muy bien. Este era uno de los diálogos que más esperaba, porque bueno, la depresión siempre me interesó muchísimo y es un tema apasionante, como estuvimos hablando más de una hora, tiene un montón de aspectos por donde agarrarlo, ¿no? Tiene también como temas muy emocionalmente fuertes del suicidio, es como muy interesante, así que te agradezco, me la pasé muy bien, me divertí muchísimo, aprendí muchísimo sin duda y te agradezco por todo este tiempo. Dale, muchas gracias a vos por invitarme también. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, espero que nos volvamos a ver en algún momento y sigamos charlando sobre ciencia y psicología que nos apasiona a los dos y te agradezco muchísimo. Totalmente, gracias. Saludos, Juan, que la pases bien. Igualmente.